Público, ¿cómo están? Espero que muy, pero muy bien. Hoy día tenemos a un gran invitado. En realidad, todos mis invitados son grandes invitados, así que no se diga, le vamos a dar la invitación a Sergio y empezamos el live. Hola Sergio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Muy bien. Oye Sergio, mil disculpas por el atraso. Se me traspapeló el horario y yo dije, Dios mío. No, no pasa nada, está todo bien. Bueno, Sergio, primero te doy la bienvenida al live. Espero que la pasemos increíble. Al comienzo de mis lives siempre doy la oportunidad de que mis invitados se presenten, digan quiénes son, de dónde son y a qué se dedican para dar un contexto. Adelante. Dale, mi nombre es Sergio Albornoz, yo tengo una escuela de actuación que se llama el Laboratorio de Actuación, hace 14 años estamos por cumplir en Buenos Aires, Argentina, damos talleres en toda la Argentina, también hemos dado talleres en España, Perú, México, y yo soy actor, director y divulgador de la actuación también. ¿Y cuándo a Chile? Ah, Estuve en Chile, pero hace mucho tiempo haciendo cosas de clown, no de actuación. Y habría que volver, sí. Sí, sí, excelente, estuve. excelente. Ujú. Cuéntame, Sergio, ¿cuál fue tu gran motivación por querer ser actor y cómo se lo tomó tu familia al momento de escoger esta bella profesión? Porque digamos las cosas como son. Yo sé que en Ujú, Argentina el arte está más valorado que acá en Chile, pero ujú. también no deja de ser una carrera complicada a nivel latinoamericano. Claro. Mira, mi primera motivación más que la actuación fue la dirección, porque a mí me interesó muchísimo la serie antigua de It, no la que hay ahora de Welcome to Derry, sino la serie antigua de It, me interesó muchísimo, me voló la cabeza cuando la vi en su época, entonces siempre tuve muy claro que me interesaba lo audiovisual. Entonces, tuve una especialización en mi escuela que tenía que ver con lo audiovisual, por suerte, y tomé esa fase en mi escuela y después en la facultad estudié lo que se llama acá en Argentina diseño de imagen y sonido, que es en la UBA, que es cine, pero tiene ese nombre, y a la par siempre estuve entrenando actuación, como que iban las dos a la par, pero al comienzo con un poquito más de ventaja, todo lo que tiene que ver desde este lado de la cámara, no enfrente a la cámara. Y después de muchos años de formación y trabajar de otras cosas, eh, decidí renunciar a un trabajo que tenía, que era muy lucrativo, la realidad fue un paso difícil, que ahí tiene que ver lo que uno habla de cómo decide la familia, cómo ve las cosas. Bueno, sí, fue un choque, pero bueno, no me importó, fue mi decisión. Y sí, fue un gran choque porque yo ganaba muchísimo dinero y dije, no, mira, voy a renunciar a este trabajo. Obviamente fue con un plan, no fue algo No fue a tonto y a impulsivo. loca. No, 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 yo lo fui planeando durante un año, junté dinero y demás, y me fui, bueno, ahí me fui de gira por toda Latinoamérica con un show de clown. Ahí después volví a Argentina, después me fui a Chile, después me fui a Brasil, y a la par iba armando una productora que tuve acá hasta el año 2010, 2012, y después, bueno, nació el laboratorio de actuación. Ese es el camino. Después, bueno, di Maravilloso. clases de actuación frente a cámara en la Universidad Nacional de las Artes, acá en Argentina. Y ahí ya también, además de dar clases de actuación, nos fuimos especializando en formar actores audiovisuales también. Maravilloso, fantástico. ¿Y tu encuentro con el clown? Mi encuentro con el cloud fue hace como 20 años, creo que es una buena herramienta, pero a la vez es peligrosa, creo que hay que saber soltarla a tiempo, porque si no, después pasa que muchos actores, eh, cuando están actuando, están haciendo de clown y se vuelve peligroso porque no tienen posibilidades, no tienen otras posibilidades, se cierran. Entonces, creo que con cualquier herramienta está bueno probarlas, pero saber soltarlas rápido. Yo creo que todas las herramientas actorales son Ujú. buenísimas, pero no hay que hacerlas agotar, porque si se agotan las herramientas, comienzan a caer en un tema, como en un cliché. Ujú. Sí, sí, sí. Sí, no, tienen que potenciar cada actor y cada actriz
tanto herramientas actorales como preactorales, que yo insisto mucho con eso, de hecho tenemos una formación que va de eso, que eso van a ser, el lema del laboratorio de actuación es que formamos actores y actrices, artistas me gusta decir, autónomos y profesionales. Entonces lo que uno siempre trata de empujar a la persona que forma es a que se vuelva autónomo y profesional. Creo que son dos bases que si cualquier artista se toma esas dos y puede sostenerlas en el tiempo, en cualquier parte del mundo, porque más allá de lo que vos contabas de Chile, todas las cosas pasan igual en todo lado del mundo, desde Madrid, desde Ciudad de México, desde Lima, desde Córdoba, desde Río Negro, Neuquén, en todos lados los problemas son siempre los mismos. La gente ilusiona, pone fantasía con que no, si yo me voy a vivir a Buenos Aires, no, si yo me voy a vivir a Ciudad de México, no, si yo me voy a vivir a Los Ángeles, siempre son los mismos problemas, entonces hay una serie de cosas en las que vos tenés que trabajar, y si no las trabajes, por más que estés en la luna, nada va a pasar. Así es. Yo creo que hay que aterrizar los pies bien anclados en la tierra y ver la realidad. O sea, uno, claro, más joven, ilusiona y se inventa el mundo de arcoíris y después te vas dando cuenta que el mundo arcoíris es un poco más gris que otra cosa. Claro, sí, yo siempre digo tener las expectativas a la altura de lo real, porque mientras más altas las tenés y no están en una base sólida y es fantasía, la caída es peor. Así es. Entonces, sí, sí. Cuéntame, Sergio, me encantaría que me cuentes cómo nace el proyecto de Teatro Estudio Quirón. Quirón es un teatro que yo tuve que ya no tengo más. Nació en el 2018, pero básicamente deviene de que esto que te contaba, cuando nosotros creamos una productora, en la productora teníamos un estudio que hoy sería una sala para hacer book de fotos, hacíamos muchísimos book de fotos, o grabamos videos para eventos sociales y demás, y empezamos a querer hacer otras cosas, empezamos a hacer algunos proyectos audiovisuales que yo dirigí, en algunos que a veces actuaba, o que dirigía a otras personas que trabajaban conmigo, y a la par me invitan a formar parte de una cátedra de actuación frente a cámara en la UNA, y me di cuenta que había una manera de juntar dos pasiones mías que tenían que ver con la actuación y el audiovisual, que había algo que está muy flojo en Argentina y en el mundo con respecto a la formación de actores audiovisuales. Y bueno, empezamos con eso, transformamos nuestro estudio de book de fotos en dar clases de manera privada a la vez que daba en la UNA para actores y actrices. Y en un momento empezamos a tener muchos estudiantes, los cursos crecieron mucho y le propuse a un par de amigos armar un teatro y empezamos a buscar lugares, abrimos un teatro ahí a 2 cuadras de donde estaba. Cuando estábamos por acá hay que habilitarlo, ¿no? Cuando tenés que habilitarlo, que tenía que habilitar en este caso el gobierno de la ciudad. El dueño del lugar se echó para atrás, entonces tuvimos un quilombo ahí de que nos tuvo que, en algún punto sería indemnizar, porque habíamos puesto mucho dinero. Nos mudamos a otro, siempre se llamaba Quirón, y estuvimos hasta el 2020 en un lugar que era en el barrio Boedo, es el Boedo, que es la parte sur una parte sur de la ciudad de Buenos Aires, que nos fue bien. El tema es que también hay algo de la ubicación de las salas, de los teatros, que costaba, porque hay una ubicación, no sé si vos conocés Ciudad de Buenos Aires, hay dos o tres ubicaciones que las cosas son mucho más accesibles para talleres, para obras, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, Así que bueno, eso tiene que ver, viste, con, con lo que tenía que ver con Quirón. Y bueno, después vino la pandemia, que acá Y ahí ya, la gestión valimos argentina, madre todos. sí, la gestión, sí, sí, pero más allá del mal de todos, acá la gestión del gobierno fue asquerosa con respecto a que nos tuvieron encerrados porque le daba bien los números electorales, esto confesado por funcionarios, un desastre. Y claro, en un momento los locales se empiezan a cerrar, nosotros tuvimos una buena estrategia dentro de todo, porque ahí empezamos a dar muchos talleres para el resto del país, charlas para el resto del mundo, yo empecé a dar charlas para afuera, me concentré mucho en hacer crecer mi canal YouTube para
duplicar ingresos, talleres virtuales, pero Y cuando terminó déjame, la... y Sí. déjame felicitarte porque está muy bueno tu canal de YouTube. También estuve Ah, ahí, sí, sí, tengo dos. Tengo uno del maravilloso. laboratorio y después tengo uno de mi nombre, que es Sergio Albornoz, que tiene mucho que ver con todas las cosas que vamos haciendo de actuación. Y hay otro que se ocupa de series, películas. No, y después de la pandemia el problema fue que, como estuvimos cerrados casi 9 meses, juntamos mucha deuda, entonces fue un verano prácticamente de millones de talleres, de millones de formaciones para pagar deuda. Y después en un momento dije, no, basta, tengo que mudar. Y eso fue el final de Quirón. Ahora yo tengo otro espacio que se llama La Fusión con una nueva socia, mucho mejor ubicado, y tengo otra sala, a su vez tengo dos teatros, se diría, que se llama Laboratorio de Actuación, así que en las dos ubicaciones tenemos 4 salas. Así que bueno. Y en estudio, que ese es Maravilloso. donde estoy. Maravilloso, fantástico. Sí, sí. Mira, acá dice Nicolás Leale, dice, recién hablé con Debbie que me encantaría participar los sábados, Del pero semillero de estar honestamente hablando. eh, no llegó con el presupuesto y una carita llorando. Claro, no, no, debe estar hablando del semillero, que es el programa que arranca este sábado, ¿sí? Que habla un poco de esto que te hablábamos, ¿no? Te contaba de la formación preactoral, me gusta decirle, de muchas cosas que se repiten en todos lados del mundo. Y cuéntame sobre ese proyecto semillero, cómo nace, porque también sabemos de que ha llevado un tiempo dando las cátedras Ujú. y son bastante interesantes. El semillero ya nace hace varios años, ya no sé hace cuántos, pero tiene que ver eh, con ayudar a actores y actrices por fuera de escena. ¿A qué voy con esto? Que normalmente después de viajar mucho y de dar muchos talleres acá, tanto, nosotros tenemos varios profesores, no soy el único que da en mi escuela, notamos los mismos patrones que se repetían. Por ejemplo, de un lunes a un lunes, alguien que tenía un taller, le costaba poder estudiar el texto, de un lunes a un lunes le costaba poder ensayar, le costaba poder probar vestuario. En los ensayos pasa a veces en obras que he tenido, en proyectos audiovisuales, que la gente, y esto también tengo muchas entrevistas con actores y directores, no pueden estudiar la letra, no se pueden concentrar, como que la gente está muy dispersa por cuestiones de la vida y hay algo de la captación de la atención que tienen que tener los actores y las actrices que es muy importante y tiene que ser entrenado por fuera. Bueno, entonces eso, unido a lo que te contaba de que queremos ayudar a los actores y a las actrices a profesionalizarse y a que puedan sostener en el tiempo su profesión, que es ser actor y no tener que trabajar otra cosa, sino que lo otro que hagan sea como lo que le alimente un poco de dinero para que su actor cada vez gane más dinero. Ahí nace el semillero y entonces durante 12 semanas nos ocupamos en ayudarlos a gestionar el tiempo, ayudarlos a gestionar su dinero para que lo inviertan en ellos, en que identifiquen cuáles son las habilidades que tienen, las que tienen que incorporar, las herramientas que tienen, las que tienen que incorporar. Normalmente la mayoría de los actores subestima la potencia que pueden tener con las redes sociales, no las saben trabajar. Hay una idea muy, a mí me gusta decir, por más que duele, una idea muy de pensamiento de pobre, de creer que la venta es mala, de creer que el marketing es malo, y vos cuando vas a un casting te tenés que vender, entonces si no sabes Claro. venderte y vos crees en los espejitos de colores, te va mal, entonces hay algo de limpiar todo eso, esto que hablábamos antes, bajar a tierra y decirle, ok, ¿cómo te ves vos de acá a un año? ¿Qué tenés que hacer para llegar al lugar que querés llegar? Bien, entonces ahí vas a ver procesos concretos, que ya hace 5 semilleros que está documentado toda la gente que trabajó con nosotros, que funcionan, que es decir, ok, bueno, tengo que invertir en esto, porque si realmente quiero esto, a mí lo que me da mucha, en algún punto me conmueve un poco en el sentido de que a donde voy, muchos actores y actrices de avanzada edad me dicen, no, a mí me hubiese gustado empezar a ser actor antes, pero... Y entonces es decir, ok, mirá que la vida no es infinita, todos en algún momento nos vamos a morir, entonces, ¿qué tenés que hacer? ¿Cuál es tu estrategia para hacer lo que querés? Eh, entonces, bueno, eso, de eso se trata el semillero, de apuntarles
a que se profesionalicen y que empiecen a gestionar bien su tiempo, dinero y herramientas. Maravilloso, fantástico. Sí, Sergio, cuéntame, ¿cómo ves tú que es la industria audiovisual en Argentina? la industria Porque, audiovisual. por ejemplo, acá en Chile, eh, lo que es las telenovelas, lo que es los streaming, son los mismos actores y Ujú. no van rotando con los nuevos actores, como que no hay mucha oportunidad para las nuevas generaciones. Mm. Y a mí me gustaría saber cómo se ve la industria desde el lado de Argentina, porque por lo que yo sé, el teatro se vende así como pan caliente allá en Argentina. Acá en Chile es un poco más difícil porque si no hay actores conocidos, la gente no va al teatro. Mm. Acá, a ver, creo que lo diferencial que tiene acá con respecto al teatro, primero, en Ciudad de Buenos Aires, más que en Argentina, es que hay un circuito independiente muy potente. De hecho, yo, donde tengo esta sala donde estoy ahora, no, en la sala que está en el barrio de Almagro, alrededor, si haces 4 o 5 cuadras, encontrás casi 10 teatros independientes que suelen tener talleres, funciones, entonces hay una movida grande. Después, eso con respecto al teatro, entonces hay gente que está actuando, yo estoy haciendo ahora, estoy preparando una obra que vamos a tener en un mes, no sé, como que la gente está en constante movimiento con respecto al teatro y demás. Después con lo audiovisual, vos tenés dos partes, que también eso me parece está bueno de identificarlo. La industria, que yo le pondría comillas, porque yo no sé cuánta industria hay acá, o cuánta, digo, industria puedes hablar por ahí en otros países, donde es muy grande la cantidad de producciones donde los actores y las actrices pueden tener un buen ingreso económico. Y después también está lo que cada uno hace para acercarse a esa industria o para empezar a hacer lo que quiere. Porque, digo, también esto que vos decís con respecto a siempre actúan los mismos, sí, bueno, pero si las reglas de juego son así, ¿vos qué haces? Algo tenés que cambiar. Y bueno, Claro, sí. Entonces, ahí también es un poco donde nosotros invitamos bastante a que dejemos de mirar para el costado y mires vos. Porque, por ejemplo, cuando promociono el semillero ataco eso muy de frente. Como diciendo, durante todo el tiempo que estuve en la UNA decía mucha gente, no tengo plata, no tengo plata, no tengo plata. Cuando tenía que hacer un taller, cuando tenía que formarse, cuando tenía que estudiar inglés, cuando tenía que estudiar doblaje neutro, pero después en la esquina estaban tomando una cerveza. Y bueno, entonces yo creo que no es que no tenés plata, la estás gestionando mal. No sabés cuál es tu prioridad. Y esto es preactoral, no es actoral. Entonces, si vos estás gestionando mal tus prioridades y estás disperso, necesitas herramientas que te ayuden a direccionar y enfocarte donde querés enfocarte, porque si no vas a estar esperando mágicamente que alguien te llame cuando entras a tu red social y no tenés nada en tu reel, no te las tenés profesionalizadas, por decir. Entro a tu red social y ¿qué hago? Veo, siempre pongo este ejemplo, porque me pasó. Me llama un director y me dice, me estoy buscando una actriz, vos que en tu escuela tenés, sí, le paso varios perfiles. Y terminó llamando a una actriz que tenía todo su perfil profesionalizado, donde había vos entrabas a perfiles de otras actrices que veías saliendo de joda, posteando cosas políticas, cosas, estando, por decir algún punto, en la boludez en lugar de enfocarse en su actor, en su actriz, para que alguien busque y diga, che, pará, esta piba, mira, está actuando, sabe este idioma, sabe actuar frente a acá, no sé, viste, como, es como cualquier trabajo, esto es un trabajo y a veces creo que la fantasía le hizo mucho daño en todo el mundo y hace que la gente no entienda que es un trabajo y un trabajo implica muchas cosas, ser profesional, por ejemplo. Yo voy a una empresa y llego tarde, me echan. Bueno, claro, así literal. sí. Mira, voy a leer un poco los comentarios que han llegado. Aquí Neo de Paraguay te dice, ¿cómo defines la actuación en tu vida? La actuación en mi vida, y la verdad que ocupa casi el 100% de mi vida. Y está bien porque es un objetivo que yo tenía hace mucho tiempo, o sea que no, es eso, es algo que ocupa el 100% de mi vida porque eh, me llevó también la actuación, por decirlo de una manera,
y yo ser, más que la actuación, prefiero pensarme como un artista, siempre me interesa más, porque también creo que ayuda a pensar a otros, a músicos y otras cosas, cuando uno evalúa así, me llevó a tomar ciertas decisiones que hoy por hoy eh, me acercaron más a lo que quiero. Nunca está la perfección, vas a tener que resignar cosas, todo, pero yo cambié desde grupos de amigos y demás, porque en una época mis amigos querían salir todo el tiempo de joda, ir a la cancha, y yo quería estar eh, ensayando una obra, grabando un video. Y bueno, la vida es así. Pero bueno, hay que decir, Aquí Nicolás también te manda un mensaje, dice Sergio, un genio. Sí, sí, el semillero. claro, sí, sí. Y aquí van llegando algunos otros mensajes. Cuéntame, Sergio, aquí vamos a hablar sobre algunos proyectos que tú has trabajado. Cuéntame cómo fue tu experiencia y cómo fue que llegaste al, al proyecto Adiós no se dice, que El por adiós lo no que yo se tengo dice, sí, entendido también lo escribiste y lo dirigiste. sí. Hace muchos años ya, igual, Sí, 2016 creo, bastante 2015. años. Sí, no, fue la primera obra de teatro que quería hacer y estaba yo asistiendo a un director en una cátedra de dirección de actores y, y de repente dije, che, quiero dirigir algo. Y le dije a una amiga y en lugar de empezar con una obra empezamos con dos. Empezamos con El adiós no se dice y con otra obra que se llama La segunda vez que fui feliz y estrenamos las dos obras a la par. Primero iba la segunda vez y terminaba y empezaba la otra obra. Y eso, y empezamos y nos mandamos y fue muy, muy interesante porque tuvimos un proceso largo, estuvimos como 2 o 3 temporadas, no me acuerdo, y nos fue muy bien, pero en un momento ya cumplió su ciclo y bueno, había que seguir con el Pero, ¿cómo proyecto. fue el momento de crear la obra? ¿Cuál fue tu gran inspiración? Si tuviera que decir inspiración, yo creo que después por ahí no está en la misma obra cuando se hizo, pero para mí había algo de las películas antes del amanecer, antes del anochecer y antes del atardecer, que a mí me interesaba mucho cuando les veía, y había algo del proceso que el director tuvo con los actores, que era trabajar en conjunto y ahí empezar a crear textos en conjunto con los cuerpos en escena, y es algo que yo siempre tengo el foco en la actuación, porque creo que es lo que hace la diferencia. Y fue por ese lado y ahí fue el proceso. Empezamos a probar todos los ensayos, la mayoría traté de que sean en exterior, en terrazas, después algunos tuvimos en interior. La obra terminó siendo en interior, pero yo siempre la pensé para espacios abiertos. Hice hicimos creo una función en Santa Fe, en un espacio abierto, no me acuerdo, fue hace tanto. Pero eso, después venía más por ahí la cosa. Y después, bueno, estrenamos y fue una muy linda experiencia. La gente se emocionaba mucho, así que estaba bueno. Qué hermoso, qué hermoso. Ujú. Y cuéntame cómo fue tu experiencia en la última vez que fui feliz, La segunda vez que fui feliz, sí. la segunda Lo vez. mismo, claro, esa fue la obra que a la par estrené con Pili, que es otra amiga y actriz, y estrenamos dirigiendo los dos esa obra, que iba antes en el mismo espacio que La Dios. Y también el proceso fue igual, porque la realidad era que para mí eso es también un poco lo que aliento. Vos tenés ganas de hacer algo, buscá la estrategia, hacelo. Fue muy interesante porque lo primero, cuando dijimos, che, vamos a dirigir una obra, había un chico que dijo, ustedes van a dirigir una obra si nunca dijiste nada. Y bueno, algún día tenemos que empezar. Es gracioso porque ese pibe no actuó más. Pero bueno, hay que probar las cosas, hay que mandarse, hay que hacerlas y ver eso, ¿no? Ahí fuimos creando un texto, después se lo dimos a un dramaturgo que lo trabajó, creció muchísimo y también lo hicimos, creo que 2 temporadas, pero después también fue un momento como que después había que pasar a otra etapa. Yo tenía otras obras que estaba mucho más, quería enfocarme mucho más en hacer crecer el laboratorio, el teatro, entonces las obras ya en un momento ya
llegaron a su momento, ¿no? Y ya estaban Claro, yo resultados. creo que todas las obras tienen un principio, un desarrollo y un final. Y llega un final en donde la obra ya, después de tantas veces que se ha montado, Ujú. hay que empezar a buscar eh, nuevas formas de hacer teatro. Porque, por Claro, ejemplo, yo soy actor y comunicador escénico, pero ujú. a la misma vez hago clase de teatro en un colegio de básica. Le Ah, hago mirá, clases a niños de 8 a 10 años. qué bien. Sí, sí, tal cual. Así es. Cuéntame, ¿cómo fue tu experiencia en Anyway? Anyway, Anyway. es que el proceso fue también similar. Digo, hay un director de cine que me gusta mucho, que es Xavier Dolan, y había una película que se llama Lawrence Anyway, que para mí me voló la cabeza cuando la vi, y de ahí me basé un poco, mucho en su manera de relacionarse con los actores, con las actrices, y empecé profundizando con un grupo de actores y actrices que me interesaba, y trabajamos. Era una obra muy particular porque fue mutando. Primero empezó en un espacio muy íntimo, que era muy chiquito el espacio, con mucha gente, con poca gente, digo, y era todo medio como una pijamada donde estaban los actores y la gente. Entonces era una experiencia que tenía interesante. Después mutó, el primer texto que yo tenía se lo pasé a uno de los actores, y él lo reescribió, creció, y hicimos después otras funciones. Después él lo volvió a potenciar y se transformó en otra obra. Pero bueno, bien, fue interesante. Digo, siempre para mí mis procesos fueron más que nada encuentros salvo este último que estoy haciendo ahora, que es completamente diferente, fueron encuentros con actores y de probar cosas, ir descubriendo textos y demás. Qué genial, Mm. qué hermoso, qué hermoso. Me encantaría, mira, ya estamos llegando casi al final de nuestro live. Ujú. Obviamente te voy a dejar invitado, siempre le digo entre 6 meses a un año, pero cuando tú tengas un proyecto que realmente necesites difundir, tú me dices qué día tienes disponible para hablar sobre el proyecto y le damos. Ya no le voy a Dale, decir a dale. mi invitado, ya no le voy a decir, te prometo que te invito de entre 6 meses a un año porque eso no ocurre. Claro, claro, claro. Eh, Cuéntame, ¿cómo fue tu experiencia en el momento de la pandemia? Porque fue caótico a nivel mundial Ujú. y las artes se empezaron como a evolucionar de una forma porque claramente el teatro no se podía hacer presencial por el tema del encierro y toda la cosa y empezaron a existir el teatro online. Cuéntame también si el teatro online es teatro o no lo es. Eh, Mirá, fue caótico hasta que entendí que había que reinventarme. Entonces, reinventarme fue como mis ingresos se redujeron casi al 10%, ponele. Reduje casi todos mis gastos. Entonces durante la pandemia me mudé de mi departamento a mi teatro, y en mi teatro lo primero que me organicé cuando me mudé fue tener una buena internet, una poderosa internet, y empecé, bueno, ahí nació mis canales de YouTube. Después me di cuenta que muchos cursos que yo daba presenciales los podía dar online, esto que te había contado de las charlas y demás. Y también hicimos una obra que la hacía presencial, y que en un momento yo decidí que no quería trabajar más con el elenco que tenía, y le propuse un nuevo elenco y la hicimos virtual, y la realidad que sí fue teatro. Yo no puedo decir que no fue teatro. Digo, lo grabamos de la mejor manera profesional que se podía, ganamos un premio o dos, no sé, haciéndolo online, y era como un evento, ¿no? Me gustaba la idea de hacerlo evento, que hacíamos como una función a través de streaming. Por ahí hoy es está más común, pero en esa época me tuve que poner a empezar a aprender cómo streamear, cómo con las cámaras hacer live. Tuve que comprar unas cosas afuera que llegaron.
todo un caos, como que tuvimos que hacer una inversión y lo interesante de toda esa reinversión y reinventarse en la pandemia fue que nos dimos cuenta que podíamos viajar por todos lados. Entonces, cuando el nefasto gobierno que hubo acá permitió a la gente salir de sus casas y poder vivir normales, empezamos a viajar para todos lados. Fuimos a Córdoba, Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Rosario, eh, Bariloche, bueno, después nos fuimos a México, pero ¿por qué? Porque nos dimos cuenta que había una necesidad de formar actores y actrices con lo audiovisual, porque es con lo que más viajamos, por todos lados. Entonces empezamos a generar muchas líneas, muchos encuentros con personas de todos lados y fue muy interesante. A ver, fue malo al principio hasta que nos organizamos, pero después yo obviamente no quisiera que eso vuelva a pasar. Ahora, de todo lo malo tenés que buscar algo bueno y le buscamos lo bueno y pudimos crecer más allá de que, como te conté antes, hubo un verano que trabajamos para pagar deudas nada más, pero después salimos adelante y hoy todos los viajes que estamos haciendo, de hecho ahora en agosto vamos a ir a Neuquén, y todas las cosas que hacemos devienen de que frenamos a pensar que no era solamente hacer cosas presenciales en Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. Mira, por un lado, tenemos que saber de que, bueno, la pandemia nos llegó desprevenida a todos y Mm, a todas, pero ahora si llegase a llegar una pandemia mundial, nosotros ya podemos decir que tenemos, entre comillas, los conocimientos mm, de poder hacer que intentar de nadar contra la corriente. O sea, ya tenemos como los conocimientos de cómo podríamos reinventarnos en esa situación. mm. Sí, 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 es que siempre vas a tener que reinventarte porque van a pasar cosas, hay imponderables en la vida que vas a tener que transitar y bueno, se adaptan, emigran o mueren. Es así, Así es. claro. Cuéntame, ¿qué consejos le darías a las personas que se quieren dedicar a la actuación frente a cámara? Si querés ser actor, actriz, está bueno que identifiques primero si querés ser actor, actriz o si querés ser famoso. Si querés ser actor, actriz, es un camino. Si querés ser famoso, hay muchos caminos. Y quizás no es ser actor. Digo porque a veces se mezcla mucho a veces, ¿no? Hay muchos que dicen que quieren ser actores, pero en realidad quieren ser famosos. Y ahí es un tema, porque estás usando algo como medio para un fin que no sé si es el mejor medio para lo que querés y la vas a pasar muy mal, o tenés que endurecer el cuero para que te van a decir muchas veces que no, tenés que saber muy bien lo que querés, y aparte si no sabes lo que querés vas a durar un pedo. Yo a lo largo de todos estos años, siempre cuento, vi grandes promesas de actores quedarse en el camino, y es tremendo, pero yo creo que era porque a veces estaban un poco confundidos, por eso yo, ¿qué consejo le doy? Que sean profesionales y autónomos. Si vos sos profesional, todo el mundo va a querer trabajar con vos. Si vos sos autónomo, más allá del taller que hagas, la formación que hagas, siempre vas a estar muy atento a qué necesita tu herramienta para ir creciendo. Y va por ahí, ¿no? No sé si hay, para mí no sé si hay mucho más. Después el talento y todo eso es una pelotudez, que el talento son muchas horas de trabajo. Es como creer que, no sé, Messi, eh, porque es talentoso, no entrena. Messi entrena más que cualquiera de nosotros. Cristiano Ronaldo entrena más que cualquiera de nosotros. Claro, de hecho tienen alguna facilidad, pero si no la entrenan, te vas a quedar en el camino. Entonces hay algo de invertir muy bien el tiempo, ¿no? Excelente, yo creo que estamos totalmente de acuerdo. Yo creo que el que se queda dormido en los laureles Mm, no va a surgir nunca. claro, Y es uno gestionarse, hay que moverse, hay que hacer de todo. sí, 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 tal cual. Sí, sí, hay que trabajar, hay que entrenar, hay que observar, sí. Y es así, y yo creo que más que la vida actoral, la vida en general es así. Ujú. Sí,
Esto no es una excepción de nada. Así es. Ahora vamos, tenemos las últimas preguntas y vamos a ir con las preguntas finales, que Dale, es las preguntas de juego que le llamo yo. No te vas a quemar con nada, tranquilo. Le pongo así para que mis invitados se pongan un poco ansiosos o nerviosos, pero no, no es la gran cosa. ¿Qué dale. prefieres? ¿Perro o gato? Gato. Maravilloso, fantástico. Ahora vamos con las preguntas finales. ¿Qué significa para ti en una sola palabra con los conceptos que yo te voy a dar? ¿Ya? ¿Qué significa para ti teatro? Profesión. Actuación. Profesional. Actuación frente a cámara. Autonomía. El adiós no se dice. Pasado. Anyway. Anyway. Pasado. Semillero. El futuro. Argentina. Acá tengo más de una palabra, ¿no? Para mí, el mejor país del mundo. Pero bueno, eso es muy, muy egocéntrico. Sergio Albornoz. Un trabajador. Bonsi-2.0, 2.0, que es el nombre de este canal. ¿Cómo, cómo? Bonsi-2.0, 2.0, que es el nombre de este podcast. ¿El podcast qué significa? Sí, ¿qué significa para ti en una sola palabra? Gracias. Y por último, pero no menos importante, ¿qué significa Sí. para ti familia? Sostén. Bueno, Sergio, te voy a dejar invitado. Cuando tú necesites hablar sobre algún proyecto que estés montando, tú me Dale. hablas y lo hacemos. Y, Excelente. y cualquier cosa que tú quieras difundir lo voy a estar compartiendo tanto como en el Bonsi-2.0 como en el Bonsi 1401. Y Dale, como tú excelente. sabrás, tengo seguidores argentinos. Así que ahí vamos a estar. Tú me compartes y lo voy a estar difundiendo a toda costa. Dale. Dale, si ¿Ya? llegamos a ir por Chile, con todo gusto. Me ¿Dónde avisa estás y nos ¿Vos estás juntamos en Santiago o dónde estás? en Santiago. Mm, sí, sí, sí. Dale. Así que tú me avisas y le damos. Excelente, dale. Ya, Sergio, te mando un fuerte abrazo, éxito y estamos en contacto. Dale, igualmente. Otro. Chau, chau. Chao, chao.